Buenos días, alegría. En este jueves 15 de octubre del 2020, y como dice Guido, el año de la pandemia. Hola, Guido. Muy buenos días, Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo Te amaneces? robé ¿Cómo la va intro, todo? te robé la intro, ¿Perdón? te robé la intro. No, eso es compartido, eso es una introducción del equipo. Ojalá todos los días fueras tú la que diera la referencia de la fecha. Guido, es que tú eres el más estructurado de los tres. Guido, ¿viste que ayer el Contralor dijo que tiene que reconocer que él confía en el sistema y todo, pero que ya detectó un caso de dualidad en la 172? El señor Patacón se dijo y re que te dijo. O sea, ellos descubrieron lo que ya todos sabíamos, pues. Sí, ciertamente ya lo habíamos dicho, que era evidente, es quizás no el único caso, sin duda el más notorio, se había advertido de eso porque el señor Ortega, todo Panamá sabía que estaba en la planilla de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario como jefe de Relaciones Públicas. Sin embargo, bueno, el Contralor decidió optar por salir a defender la no dualidad y, como dice el dicho, tuvo que tragarse sus palabras. Trató de aminorarlo con un viejo refrán, aquel que dice que Dios no castiga palos sino lengua, y agrego yo, y más cuando la lengua está suelta. No, y también hay otro refrán que dice que cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Y eso lo estamos viendo hace rato. O sea, que me diga que de 1.700 colaboradores, solamente uno, hay un problema de dualidad en uno, es demasiado decir. Entonces no le sigue haciendo caso a la abuelita. Yo creo que lo mejor sería es que si transparenta la planilla. Exacto, cosa que debió pasar desde el inicio. Claro, nos ayuda a los ciudadanos para poder encontrar esos errores, porque hay dos cosas. Uno es el tema de la dualidad, que de seguro va a haber muchos más. Y lo segundo es saber si esta gente que está en esa planilla, la 172, está trabajando o no está trabajando. Ese es el punto. ¿Qué están haciendo? Porque la gente, aquí en Panamá todo el mundo se conoce, sabe bien quién va a la asamblea a trabajar y quién no va a la asamblea a trabajar, o quién está trabajando en una comunidad, o quién, o sea, eso es muy sencillo. No es un montón de gente, son 1.750 personas. 1.700 personas específicamente que creo que pueden identificarse, Guido y Flor. ¿No creen? Sí, claro, yo creo que emitió una opinión demasiado rápido. O sea. Y sigue emitiendo opiniones demasiado rápido, o sea, adelantarse. Yo creo que en todo caso debió, y la otra es que no sé también si el señor Ortega será el chivo expiatorio, porque se adelantaron a hablar acerca de un caso en 1.700. Es que tienen como una necesidad como de salir a defender lo indefendible. O sea, hey, haz tu auditoría y después entonces... Claro. Después entonces dices que encontraste y que no, pero partir de la base de que no hay dualidad, partir de la base de que ellos establecieron controles, así que no hay botellas. Me parece que quedan mal, quedan muy mal. Yo no sé cómo será eso. Sabes, Atenógena y Flor, que en este caso lo que va a proceder, una vez se concluya la auditoría completa de esa planilla 172 y la verificación completa, ya por lo menos hay un hallazgo confesado en redes sociales y en comunicado por la Contraloría. Pero si surgen más hallazgos, lo que procede es que ese resultado de la auditoría sea enviado tanto al Ministerio Público para que proceda con la investigación correspondiente por la posible comisión de algún delito, delitos contra la administración pública, como al Tribunal de Cuentas para que se proceda con el proceso en la jurisdicción de cuentas. Nosotros, cuando estábamos ahí, llevábamos adelante un par de procesos de ese tipo. Ustedes conocieron pues el de IPACOP, que esa terminó en condena en materia penal, está pendiente de decisión en materia de jurisdicción de cuentas. Y hubo un caso que fue muy llamativo, porque en su momento el anterior Contralor hizo caso omiso de la solicitud que le hicimos de investigar ese pago. Y es el de la esposa del entonces candidato a alcalde de San Miguelito, el señor Cumberbatch. Resulta ser que ella trabajaba en CONADES, y en CONADES le dieron una licencia con sueldo para que asistiera a unos seminarios religiosos
en su iglesia para capacitarse para reemplazar a el señor Cumberbatch, que era el pastor de esa iglesia. Y nosotros en la Fiscalía de Cuentas consideramos que eso era una desviación de la figura de la licencia con sueldo y solicitamos a la Contraloría que iniciara una investigación. Esto fue a raíz de una denuncia que se nos hizo por parte de un miembro de esa comunidad evangélica. Y entonces el Contralor no hizo caso omiso de la solicitud, pero al final, casi de su periodo, decidió hacer la investigación y esa investigación se abrió y cursó. Y era precisamente por una licencia con sueldo de una funcionaria que le dieron la licencia para un propósito distinto a los fines del Estado. Y eso es precisamente lo que puede suceder en este tipo de casos. No, y está sucediendo. Tanto en el de los que están con dualidad de monumentos, recibiendo monumentos por doble vía por el Estado, como en el caso de aquellos que aparezcan con licencias con sueldo sin justificación alguna. Así que hay que esperar al que termine la auditoría. Yo le recomendaría al Contralor que ponga la lengua en remojo para que tenga que ser castigado con palo. No, yo creo que es lo mejor. ¿Ustedes se acuerdan de la esposa de Patacón Ortega que la nombró Varela el gobierno pasado? Sí, exactamente. ¿No? Creo que era diplomática, ¿no? Sí, diplomática. Diplomática, de carrera. Digo, por mencionar uno de los casos. Es más, es más, el Contralor también, inclusive, cuando habla acerca de lo que se pagaba en la planilla 172 antes y lo que se pagaba ahora, se le olvida que la mayoría de esos diputados son del Partido Revolucionario Democrático, que estaban allá y que siguen ahora. Entonces, él mismo se contradice y a la vez, de verdad que sí, mejor que le haga caso a la abuelita. Que le haga caso a la abuelita específicamente. No habla mucho y cuando habla, mire lo que pasa. Quizás es por eso que no habla, Flor, ¿ves? Puede ser. Mejor que agarre algo de distancia con los micrófonos. Y que cuando hable, pues esté seguro de lo que va a decir, ¿no? A Tenógenes y Flor, un tema que también resulta interesante para analizar. Ayer tuvimos al señor César Tribaldos hablando del tema actuarial. Sin embargo, el tema de la Ciudad de la Salud, que también toca con la Caja del Seguro Social, está produciendo titulares a diario, porque hay una especie de contradicción entre lo que dice la Dirección General del Seguro Social, por una parte de conversaciones con la empresa FCC para habilitar un área para el COVID-19, un área de la Ciudad de la Salud, y por otra parte de lo que la empresa da a conocer sobre que está solicitándole a la Caja del Seguro Social que tome posesión de la Ciudad de la Salud y de la custodia de esas instalaciones, ya que el Seguro Social es el propietario del terreno. Ahí evidentemente parece haber una contradicción y tocará al director de la Caja del Seguro Social salir al paso de las publicaciones que se están haciendo, cuestionando qué tan cierto o no es que haya conversaciones sobre la posibilidad de habilitar un área ahí para el COVID. Oye, hablando del seguro, hoy entrevisté al presidente de la Comisión de Entorno Económico de APEDE. En APEDE hicieron un análisis con la data que existe del Seguro Social y hay temas bien interesantes que por eso es que yo insisto, este tema del Seguro Social no puede ser parte de ningún diálogo político de noviembre. Este tema del Seguro Social es un asunto técnico. Aquí están utilizando la Caja de Seguro Social realmente de una forma, o mejor dicho, o están malinterpretando los números de la Caja de Seguro Social de una forma que va a terminar afectándonos a todos. De por sí es la entidad que más presupuesto le jala al Estado. Y mira lo que encuentra la Comisión de Entorno Económico de APEDE, que los ingresos en la Caja de Seguro Social subieron en 362 millones el año pasado y los gastos subieron en 360 millones. Solamente hay 2 millones de diferencia. Y las prestaciones están subiendo en 312 millones. Pero, ¿dónde están creciendo esos gastos específicamente? En planilla. Por eso estamos hablando de la planilla de la Asamblea de Diputados, pero hay una planilla que impacta directamente en el beneficio que reciben muchos de los panameños. Y esa es la planilla de la Caja de Seguro Social. La operación de la Caja de Seguro Social, Flor y Guido, en este momento, según APEDE, está costando 300 millones más que hace 3 años. ¿Por qué razón? No lo entiendo. Y esto es un tema administrativo 100%.
Los gastos de personal de la Caja de Seguro Social, dice la Comisión de Entorno Económico de APD, en base a los propios números de la Caja de Seguro Social, aumentan más que el déficit en el programa de beneficios definidos. Otra cifra que debe ser analizada dentro del marco de lo que se quiere hacer con el programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. Miren la relación, y quizás no se está comparando peras con peras porque en el sistema de salud de Costa Rica se atiende todo el universo de personas que hay en Costa Rica. En el caso de Panamá se atiende a los asegurados, pero de igual forma, una relación 1 a 1, es decir, un administrativo por cada personal de la salud debe ser una cifra que debe ser revisada dentro de la Caja de Seguro Social. En Costa Rica hay un administrativo, ¿no?, por cada 5 personal de la salud. 5.7, pero para redondear, 5. Es casi 6. 1 por cada 5 y en Panamá es 1 por cada 1. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Por qué es necesario tantos administrativos? La misma pregunta que hay que hacer también en la Asamblea de Diputados. Tantos administrativos por cada diputado, ¿por qué razón? ¿Por qué razón cada diputado necesita tener tanta gente en sus oficinas, en sus circuitos? ¿Por qué se necesitan los promotores culturales, los promotores deportivos? O sea, tantas preguntas que tienen que ver más con gestión que con política. Claro, a menos que ellos estén mezclando la política con la gestión, que es otra cosa. Porque cuando el río suena, es porque piedras trae. Y si no, que lo diga Gerardo Solís. Sin duda, Tenógenes, ese es un tema que tendrá que ser en su momento analizado como parte de la reestructuración necesaria, no solo del programa de invalidez, vejez y muerte, sino de la propia Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social ha sido desde el tiempo de los militares un botín político, la parte administrativa. Y ahí, dirección tras dirección, unas más, unas menos, se han prestado para, sobre texto en algunos casos, de que se habían comprado algunos hospitales, inflar la planilla. Pero ese soplar la planilla ad infinitum y haber modificado, por ejemplo, reducido de 2 años, de 5 años, perdón, que era cuando los funcionarios de la Caja del Seguro Social gozaban de estabilidad, a 2 años, y esto fue durante la administración del profesor Juan Jované, ha ocasionado que ese problema se vuelva crónico. Si bien son programas separados, el programa de administración, el programa de invalidez, vejez y muerte, son parte estructural del mismo problema, de una mala administración. Otra cosa que tendrá que ser objeto de estudio y análisis es permitirle a la Caja de Seguro Social que los excedentes que tiene en cada programa y las inversiones en bienes inmuebles rindan más beneficios de los que rinden actualmente, porque la ley limita mucho la capacidad de inversión. Entonces se ha discutido mucho sobre ese tema. No se trata de permitirle hacer inversiones altamente riesgosas, que todos sabemos que tampoco es ideal, pero sí se trata de que los fondos que tienen esos programas en sus reservas rindan un poco más de lo que rinden actualmente, porque actualmente están muy restringidas las posibilidades de inversión. Hay otro tema importante y es la iniciativa que se presentó ayer en la Asamblea para crear una base de datos para reconocimiento facial biométrico, registros dactilares y palmares de ciudadanos panameños y extranjeros residentes en Panamá. ¿Eso no va contra la ley de datos, Guido? ¿Eso no pone en peligro los datos, la privacidad de la gente? A mí me aterra, no sé ustedes. Mira, se supone que esos bancos de datos y existen en muchos países del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, por motivos de seguridad, un país de alta migración. Entonces, por eso es que cuando uno va, le piden que ponga el dedo índice o los 2 dedos índices en una pantallita y ahí sale toda la información de cada uno de los viajeros que está ingresando a Estados Unidos. Esos bancos de datos son una necesidad para los estados por varios motivos. Pero hay bancos de datos que requieren un poquito más de atención, que ya existen y que en nuestro país no se han desarrollado como fuera lo ideal. Y les pongo el ejemplo del banco de datos de ADN en el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. Existe, eso está, pero es absolutamente limitado. Entonces, cuando se comete un crimen, por ejemplo, en la escena del crimen llegan los forenses a hacer el análisis de la escena del crimen, toman muestras de huellas digitales, muestras de
por ejemplo, de la posibilidad de existencia de rastros de ADN para tratar de verificar quiénes estaban, y van y comparan con el banco de datos, y el banco de datos es absolutamente insuficiente, y entonces por lo general todas esas muestras quedan sin un resultado concreto. O sea, ahí yo creo que habría que enfocar los esfuerzos de algo que ya existe, pero que está insuficientemente desarrollado. Lo otro, pues sí, levanta la suspicacia. Yo creo que cualquier información de los ciudadanos que esté en manos del Estado debe ser manejada con absoluto cuidado y absoluta delicadeza, y más cuando la legislación establece una serie de restricciones a que esa información se difunda o quede en las manos inadecuadas. Bueno, ayer ya oficializó la Sociedad Interamericana de Prensa su agenda para la próxima reunión, que va a ser del 21 al 23 de octubre. Y el miércoles 21 ya oficializó que a las 10 de la mañana, esto significa que ya va a hacerlo, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, firma la declaración de Chapultepec. Yo creo que hay un compromiso, y hay que reconocérselo, de parte del presidente de la República en respetar la libertad de prensa, la libertad de expresión. Así que ya oficializada la reunión anual del 21 al 23 de octubre, se oficializa también la firma del presidente de la República, Laurentino Cortizo, de la declaración de Chapultepec. Y esto hay que destacarlo, porque no todos nuestros expresidentes han firmado la declaración de Chapultepec. Hubo algunos que la pasaron por alto, otros que, como el expresidente Varela, la firmó, a pesar de todos los enviones que se dieron durante su administración para tratar de darle la vuelta a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Al final, pues se respetó, porque siempre se sacaba este documento y se le recordaba al expresidente Varela que había firmado la declaración de Chapultepec. Ahora, en el caso del presidente Laurentino Cortizo, no lo había hecho, lo hará vía Zoom, como va a ser esta reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, pero de igual forma es un paso importante para el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, evitar nuevas iniciativas como la que acabamos de ver lamentablemente, y cómo se ha ido transformando lo de el proyecto de ley de violencia política contra las mujeres, que su título no tenía absolutamente nada que ver con un tema de libertad de expresión, pero que en la discusión fueron los mismos diputados que terminaron llevando ese tema, y ahora resulta que no van a aprobarlo porque viola la libertad de expresión. No, y lo curioso es, wow, lo curioso es que el problema no es de medios de comunicación, es de educación. Exactamente. Y si ellos quisieran realmente hacer una diferencia y ayudar al problema, no solamente a las mujeres políticas, que es lo que están haciendo. O sea, ¿acaso las mujeres que no somos políticas no podemos sufrir de violencia? Por supuesto que sí. La violencia de los políticos contra todo el resto de la ciudadanía. Además, pero si quieren ayudar al problema realmente, no recorten los presupuestos de salud, pues. Exacto. Aumenten las penas. Aprueben la educación sexual, que tienen frenada y parada y archivada hace 80 años. Más leyes contra la transparencia, más leyes que promuevan la transparencia, por ejemplo. Las leyes, las propuestas contra la corrupción. Ese fenómeno que estamos viendo en la Asamblea, lo que hace es revelar y sacar a flote que ese poco de asesores que nos cuestan un ojo de la cara no sirven para muy poco. Porque si tuvieran asesores que realmente hicieran su trabajo y que asesoraran a los diputados en materia de los anteproyectos de ley que presentan, pues les tendrían que decir, oiga, esto riñe con la declaración de principios básicos de libertad de expresión aprobada en octubre del año 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Oiga, esto riñe contra la declaración de Chapultepec, que el presidente, ¿no?, se va a comprometer a respetarla y la va a firmar próximamente, etcétera, y así con un sinnúmero de temas. Entonces vemos cómo esa planilla, que realmente es una planilla que se utiliza para politiquear y para tener activistas políticos ahí asalariados o recibiendo emolumentos sin justificación y sin recibir una contraprestación, es un derroche innecesario. Hablando si de eso, de verdad no cometerían estos desabruptos. Hablando de eso, hay muchos influencers en esas planillas, por cierto.
influencers que trabajan en el Estado, en instituciones, influencers que trabajan en la Asamblea. Yo creo que una forma muy fácil de poder verificar si hacen o no hacen sus trabajos es que revisen sus cuentas de Twitter y de Instagram a ver cuántos posts le dedican a defender por lo menos la gestión de la Asamblea. Pero, no hay. No seas tan mal pensado, quizás su trabajo consiste en eso. Pero es que no hay. En no decir, tú dices. Claro. Pero es que ahí está el problema. Bueno, si tú contratas a un influencer, ¿para qué es? Es para promover, para que influencie. Pero lo que pasa es que la herramienta con la que él influencia, ¿cuál es? Sus redes sociales. Porque muchos de estos individuos no tienen ni siquiera carrera. O sea, no se les conoce otra profesión. Algunos pues creo que son productores musicales, otros son cantantes de reggae. Bueno, tendrán que cantar sus canciones de reggae a favor de la Asamblea o a favor de los ministerios donde trabajan. Pero es que no hacen ni eso. ¿Sabes qué me acabas de recordar? ¿A quién? Cuando Martinelli nombró a DJ Black. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la canción de DJ Black? Ajá, No la puedo cantar aquí porque me censuran. Pero ese era su entregable, no seguido. O sea, me estaba haciendo esa pregunta ayer. O sea, sí, si tú contratas a un influencer, debe tener lleno, y sobre todo por lo que le pagan, porque influencers que ganan $5,000, $6,000, $7,000, debiese tener el timeline lleno de información sobre su ministerio, sobre la Asamblea, no sé, pero ni eso hacen. Atenúen, lo que pasa es que Flor ha dado una pista muy interesante. A lo mejor les pagan para que no hagan, es decir, para que no influencien negativamente. Sí. Pero eso no se puede conseguir un empleable. Es decir, lo que se conoce como la compra del silencio. Perfectamente pudiera ser que algunos de esos estén sometidos a eso. Pero no puede ser un entregable. Claro que puede ser. ¿Cómo validas ese entregable? No, espérate. Es que yo no dije nada. Estás partiendo de una base lógica y la base lógica no es como... No es lógica en esa planilla. O sea, estás perdiendo yo creo que eso se puede validar mejor que el que puede validar, por ejemplo, Chelita Delgado. Y que espérense, yo le voy a demostrar, señor Contralor, que yo no escribí nada en contra de... Exacto. Hasta dónde hemos llegado. No. Tenemos una pausa, ya regresamos porque vamos a hablar acerca del caso de Brecht, que la investigación cierra hoy. Y me aclaran también sobre el tema de la declaración de Chapultepec. No solamente es libertad de prensa y libertad de expresión, también se consagra el derecho de acceso a la información, que es lo que estamos discutiendo casualmente con el tema de las planillas. Claro. Eso es importantísimo. Y la prueba está en que tratamos de buscar información sobre la planilla 172, la planilla 080, las planillas permanentes, y solamente hay algunos diputados en el caso de la Asamblea que la tienen publicadas. Y hablo de lo que publica Contraloría específicamente. Bueno, una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder con Flor Misrachi, con Guido Rodríguez, y tenemos de invitado esta mañana también, Flor, Guido, a el amigo Carlos Barzallo de Transparencia Internacional, sobre todo para entender lo que va a pasar con el caso de Brecht, Flor y Guido, porque hoy deben terminar las investigaciones dentro de este proceso y entramos entonces en una nueva etapa dentro del caso Odebrecht. Y sería bueno entender eso, Carlos, para que nos expliques, porque se han creado muchas expectativas del caso Odebrecht a lo largo de varios años. Quizás hoy cierra un capítulo, arranca otro, pero no sé, ¿qué tanto pudiese o puede esperar la ciudadanía acerca de las respuestas dentro de un proceso para el caso Odebrecht? Buenos días, Carlos. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. Con relación a la pregunta específica, uno entraría en el terreno de la especulación y combinar ideas de lo que uno quisiera que pasara con lo que puede que vaya a pasar. Para ser más objetivos, es difícil decir qué va a suceder. Yo quisiera equivocarme, pero mi impresión es que difícilmente puede que pase algo distinto a lo que ya lamentablemente nos hemos acostumbrado, que es de mucha dilación, mucho tiempo en lo que viene en la segunda etapa del proceso, ya que todo el sistema está diseñado para que el proceso consuma mucho tiempo, por lo cual hay que prepararse. Si de algo sirve para orientar a la audiencia, es que un escenario muy viable es que estemos muchos años conversando sobre esto. Ese puede ser el objetivo, no creas. O sea, terminar cansando, como ha ocurrido en otros países, porque vemos el caso de Brasil. Al final Brasil arrancó con mucha fuerza, hubo condenas, hubo gente presa inclusive allá, y al final hubo cambio de gobierno y las cosas cambiaron con relación al caso de Brecht.
Correcto, Transparencia Internacional desde Brasil ha estado trabajando muy duro en esto para precisamente orientar a la población y no permitir que estas situaciones ocurran. En este sentido, Panamá, igual el capítulo panameño, está preparando hoy un comunicado orientador sobre esto y les podría adelantar que lo que estamos comentando obviamente no debería ser así. El órgano judicial tiene que ser independiente. Pedirlo no es una ingenuidad, es una necesidad. No en vano Panamá está en el índice de 2019 del Foro Económico Mundial, el ranking de competitividad, que cuenta 141 países. Panamá está en la posición 129. Solo hay 12 países en el mundo que están en una posición más mala que la de Panamá en materia de independencia judicial. ¿Por qué traigo esta colación? Porque es difícil que un caso de corrupción como Odebrecht, que se ha calificado como uno de los más graves que ha en la región, incluso latinoamericana y mundial, pueda ser debidamente investigado y juzgado si falta el elemento de independencia judicial. Ahora, Carlos, puedo compartir mucho de lo que estás diciendo. Sin embargo, debo observar que el caso Odebrecht, en su fase de investigación, no es cualquier caso. Es un caso que tiene, primero, un acuerdo de colaboración eficaz homologado por un juez, con una audiencia que se hizo públicamente transmitida por radio y televisión, en donde hubo los señalamientos directos de quienes manejaban la caja 2 de Odebrecht, de a quienes se les entregó dinero en pago de sobornos. Segundo, hay dineros de esos que fueron confesados y entregados, incautados en otras jurisdicciones. Tercero, hay una solicitud de extradición vigente para 2 hijos de quien entonces ocupaba el solio presidencial desde Guatemala a Estados Unidos, solicitado por la justicia de Estados Unidos al gobierno de Guatemala para que respondan por el blanqueo de capitales de esos sobornos originados en el caso de Odebrecht. Entonces, es un caso que a primera reflexión parece ser un caso muy sólido por todos esos elementos, independientemente del tiempo que pueda transcurrir en esta segunda fase, que es la fase de juicio. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil que ese caso se caiga. Puede ser que no todos los que estén involucrados terminen siendo condenados. Eso es perfectamente razonable que ocurra. Pero hay quienes van necesariamente a tener que ser condenados. Aparte de eso, hay confesiones, incluso dentro de la propia investigación, dentro del sumario que se llama. Entonces, es muy difícil que ese caso pase al olvido como uno de los casos en los que no pasó nada. Pero comparto contigo plenamente lo de que nuestra estructura judicial penal, sobre todo en el sistema anterior, el inquisitivo mixto, está diseñada para que estos casos se dilaten ad infinitum, desafortunadamente. Sí, ese recuento que tú has hecho yo lo comparto plenamente y también ayuda a explicar lo diferente que es este caso gracias a la manera como inició. O sea, no todos los casos inician con un proceso que afuera se ha dado y se ha podido seguir el dinero, la ruta del dinero, se tiene el dato de las confesiones, los bancos. El recuento que tú has hecho yo lo comparto, es un hecho objetivo. Mi tema va en el tema de que, como también lo señalaste, no van a entrar todos los que tienen que estar porque el plazo de la investigación se venció paradójicamente después de prórrogas necesarias para seguir investigando y bueno, eso ya es un tema que deja por fuera a algunos, lo cual no es lo ideal, pero tenemos que trabajar con realidades. Luego los que queden tendrán que ser debidamente juzgados y ahí veremos pues el reto de recursos que si bien es un derecho de las partes, no se puede abusar de ese derecho. Tenemos que retrotraernos al aspecto ético que a algunas personas les causará hilaridad, pero que es la base de esto. Si valen todos los certificados médicos, si valen todos los recursos, si vale toda la dilación, entramos en esta que es la queja que hacemos de un proceso dilatado que algún momento llegaremos. Hoy celebran que en Ecuador acaban de condenar a un expresidente a 8 años de prisión luego de un proceso de 20 años. Entonces, 20 años de proceso, no sé, no es algo
que deba satisfacer a las nuevas generaciones y tenemos que buscar dónde están los cuellos de botella, porque el mundo no termina en este caso. Esto va a continuar, va a haber otros casos y creemos que con el sistema penal acusatorio muchas de estas triquiñuelas del sistema inquisitivo mixto van a ser superadas. Hay que esperar, ser pacientes, pero no nos podemos llamar a engaño de que el sistema tiene un diseño de demasiados obstáculos para que no se logre el fin, que es la justicia. Eso es lamentable. Bueno, y por cierto, mucha gente quedó sin indagatorias, porque una cosa era la solicitud de la indagatoria y otra cosa era que se realizara la indagatoria. Si no se realizó hasta las 5 de la tarde de ayer, Carlos, entonces pues no existe en el caso, por lo visto, ¿no? No, y entonces mucha gente metió recursos en la corte con su inacción logró darles la razón y logró simplemente que no fueran indagados. Y aquí tenemos solamente a 2 personas presas por el proceso y 2 que no son peces gordos. Tenemos a Carlos Ho y a Raúl de San Malo, solamente. Y es un caso en el que se menciona a 2 expresidentes y a decenas de exministros. No se resolvieron 3 amparos de garantías. Uno que interpuso el expresidente Juan Carlos Varela, el otro que lo interpuso un ciudadano ecuatoriano, me parece, y un tercero de otro abogado que creo que se llama Juan Carlos Espinosa, me parece. Que vienen desde el año 2018. Ojo, esos 3 amparos, esas indagatorias, Carlos, o sea, nada de eso existe entonces por lo que estoy viendo. Si ya no se realizó, si está en amparo, nada de eso va a ser parte de lo que van a llevar a juicio entonces. Sí, los abogados en general tenemos el aforismo que es duro, pero lamentable es de que lo que no está en el expediente no está en el mundo. Todo lo que se quedó por fuera, se quedó por fuera. Y eso incluye también todo lo que se ha hablado por 5 años en revistas, medios, artículos de opinión. O sea, la ciudadanía tiene una expectativa que está aquí, cree saber, pero lo que va a mandar son esos 1000 tomos, todas esas hojas. Lo que esté allí es lo que tiene que el juzgador, un nuevo juzgador, tiene que empaparse y leerse eso y entonces, en base a lo que esté allí y no más, juzgar. Es un trabajo bien difícil y no es fácil. Nosotros estamos acostumbrados al sistema de las películas y de Hollywood de que los fiscales y los jueces están dedicados a una sola cosa. En la realidad panameña los fiscales tienen ese y cientos de expedientes más, los jueces tienen ese y cientos de expedientes más. Hay una cuestión humana allí de que tampoco da. No es que estén trabajando todo el tiempo en esto, porque también el expediente es sacrosanto en el sistema. El expediente, cuando sale del despacho, se va un tiempo, se queda en otro despacho y ahí es donde están los amparos que demoran años. Es la perversidad del sistema que, repito, es necesario, porque de esa forma son las que nos aseguran a nosotros la tranquilidad del debido proceso. Pero no pueden ser por sí solas lo primordial. Tienen que ir juntos con el fondo y el fondo tiene que ser, por ejemplo, respetar que el abogado no interponga recursos dilatorios, amparos que no caben. ¿Cuál es la diferencia de que uno cabe y otro no? A veces la propia Corte lo ha dicho. Entonces, si ya la Corte se ha pronunciado, debe ser improcedente intentarlo de nuevo. Que médicos no den certificados de incapacidad evidentes para anular audiencia, que aquí va a haber que hacer un proceso mágico de reunir unas cientos de personas para una audiencia y basta con que algunos la traten de postergar. O sea, es buscar incluso nuevos temas, la tecnología, hay que pensar diferente para poder salir de esto, porque si no, el sistema nos traga, nos frustra, y eso es lo que no queremos, lo que no debemos aceptar nunca. La ciudadanía tiene que estar vigilante. Hay un tema también que hoy surgió y era la posibilidad que la Fiscalía ya hoy solicitara una nueva extensión, pero creo que ya las ha solicitado y hasta ahora no ha habido respuesta. Mientras no se autorice una extensión, el caso debe ir a juicio. Esa es la conclusión. Es correcto, es lo que yo esperaría, volver a entrar en el terreno de la especulación. No sé, ya recordemos que esto tiene extensiones previas y es un asunto que podríamos seguir extendiendo y extendiendo porque es un asunto cultural. Hay que ponerse en los dos lados. El asunto también tiene que terminar las etapas, que si bien son difíciles, Guido ha señalado muy interesantemente cómo hay algunas cosas que ya estaban mejor encaminadas, gracias a las confesiones, gracias a las delaciones, porque fíjense, recordemos, por ejemplo, los años 90 en Panamá, después de la invasión, cuando el Estado tuvo que investigar todo lo que se le había indebidamente apropiado en la dictadura. La primera lucha que tenía el Ministerio Público y los fiscales era la de obtener información bancaria de las cuentas donde estaba el dinero mal habido. Y eso no se obtenía porque había barreras, hubo que descorrer velo corporativo.
esa es la lucha inicial que demora tiempo y hubo amparo. En este caso, imagínense que un fiscal viene a alguien y le dice, yo le pagué a tal, la cuenta está en tal banco y aquí está el número, es relativamente más fácil. Aquí se citan números de asistencias judiciales. Es mucho más fácil obtener una asistencia donde ya uno sabe qué es lo que va a buscar, a dónde va a buscar, que cuando tiene que buscar una aguja en un pajar. Panamá también ha tenido que dar asistencias judiciales. ¿Qué quiero decir con esto? De que el caso es complejo, difícil, sin duda, pero también ha tenido unas particularidades de que es con una información que nos vino de afuera, que nos cayó desde cuando se llegó al acuerdo en Nueva York y ahí venido bajando y permeando en Brasil y bueno, estamos donde estamos porque sucedió afuera. Pensemos por un minuto que no hubiera sucedido afuera. La corrupción y el soborno estaban todavía aquí adentro. No nos habríamos enterado, no estaríamos hablando de esto. Totalmente. Una pregunta, Carlos, aprovechando que te tenemos aquí. La planilla 172 cashback. Ayer ya al Contralor le tocó decir, me equivoqué, si hay una dualidad. ¿Qué le correspondería al Contralor hacer ahora? ¿Esperar la auditoría para ir a denunciar a Patacón Ortega al Ministerio Público o puede ir haciéndolo de a poquitos como lo hizo en su momento Federico Humbert? Sí, yo creo que con lo que el Contralor declaró ayer ya él podría actuar, es mi parecer, con lo poco que sé, de manera que fuera tratando de arreglar esto, que quisiera insistir en dos ideas. Uno, de que el Contralor es la figura máxima y es quien da la cara y responde, pero hay una serie de personas y pasos previos para evitar que esto suceda. Es decir, tenemos que preocuparnos que el sistema trabaje desde donde inicia. Si nosotros damos por sentado de que nadie en la cadena va a hacer su trabajo porque no puede, no quiere o porque es iluso que una persona esté diciendo de que el primero en la cadena diga que no, el segundo diga que no, porque si dicen que no los votan, entonces sinceramente tenemos que preguntarle que el sistema no funciona. ¿Qué quiere decir con esto? Hay recursos humanos, hay una serie de formularios que llenar, hay papelitos, hay gente de que hablar. Si toda esa gente solamente hace el paso mecánico porque alguien más poderoso lo quiere, se pueden eliminar porque no están agregando ningún valor en la cadena. Entonces, quiero decir porque las autoridades de control y fiscalización tienen mucho, y ellos están escuchando esto y dirán, yo todo esto se los dije, yo todo esto lo sé, pero no me dejan hacerlo porque algo superior me dice, hay que nombrar a esta persona. La gente de la administración pública sabe lo que está mal desde el primer día, y si lo escucharan, lo podría parar. Lo que pasa es que prevalece la politiquería. Entonces, en el otro tema de los servicios profesionales, esto también es un autoengaño del Estado, que viene de vieja data, en el sentido de hablar de servicios profesionales, de un asunto que hasta las propias partes consideran empleador y empleado y creen tener una relación laboral y creen tener... son absurdos para no pagar impuestos sobre la renta, para no pagar seguridad social. Hacemos subterfugios para engañarnos a nosotros mismos. Usted tiene que contratar a un profesional. Cualquier órgano necesita contratar a un profesional. Va donde no va y lo contrata. Él no trabaja para usted, él no tiene horario, él no está subordinado jurídicamente, no depende de usted económicamente, no es su empleado. Él no marca tarjeta, él no tiene asistencia, no tiene maternidad si fuera mujer, no tiene vacaciones. Él lo que le tiene que entregar es el trabajo que usted le pidió. Y se lo entrega y usted dice si el trabajo es bueno o no y le paga. Pensar que toda la gente que está en la asamblea está bajo la segunda categoría, no sé, hay que ver caso por caso. Yo tengo serias dudas de que sean... eso es un invento para engañarnos. Y hay otro tema importante que me gustaría abordar y es FCC, que le pide ahora al Seguro Social tomar control de la Ciudad de la Salud. Sí, ese es un tema también que Transparencia Panamá le está dando algo de seguimiento por razones obvias y esto es una red, esto se mezcla con Odebrecht, estos temas no son aislados, allí es nuevamente... Vamos a terminar en un costoso arbitraje en la parte, digamos, llamémosle civil, y el componente penal no se debe abandonar porque con lo que estamos sabiendo cada vez más, ahí hubo evidentes, por lo que se sabe, actos de corrupción. Entonces, en este tirijala que tenemos de que ahora... Lo último que vi es que una subcomisión en la Asamblea está sugiriendo la inhabilitación, cosa que en Panamá hay que usarla mucho antes. La ley de contrataciones públicas en todas sus versiones siempre ha tenido el elemento de inhabilitar. E incluso tiene el elemento de inhabilitar en un punto que yo he insistido por años que se piense en él, que es el de haber participado previamente en cualquier parte del proceso de selección de contratista o su excepción. Como la corruptela panameña más básica y burda es
que el que se va a ganar esto, porque se va a acto público y concurso, licitación, pero se va amañado porque el que se lo va a ganar es el que hace el pliego y es el que hace las condiciones y se la hace para él, allí es que caerían todos. Sería mucho más fácil porque usted podría decir, usted participó en el acto haciéndose el pliego a su medida y luego se hizo un concurso donde participaron otros que nunca tenían chance de ganar porque usted dijo que tenía que tener las características suyas y se puso de acuerdo con el Estado, el representante coyuntural de la agencia pública en ese momento. ¿Qué quiero decir? Hay que inhabilitarlos antes para no andar en estos problemas de que si los inhabilitamos por corrupción o no, que luego se ha vuelto todo un debate innecesario, debate que, por ejemplo, la autoridad del canal ha zanjado de manera diferente al resto del país, que tiene la posibilidad de contratar con corruptos después que hayan hecho acuerdos de colaboración y es un tirejala. Pero contestando a tu pregunta, Flor, en el caso de FCC tenemos el emblema ese del elefante blanco, la ciudad de la salud, paralizada, y esto me lamento de que incluso justicia privada, que va a ser arbitraje, que no es echarle la culpa al sistema público, tomará muchísimo menos tiempo, pero costará bastante dinero la justicia privada. Entre árbitros y arbitraje, ahí se va a ir mucho dinero. Y hoy es la audiencia del caso Pinchazos. Sí, es que no nos dejan tiempo para aburrirnos. Sí, totalmente, totalmente. Ate. Sí, realmente lo que yo estoy viendo es que aquí, y no solamente porque lo que está pasando en la Asamblea, lo estamos viendo en diferentes entidades del Estado. Asamblea, Seguro Social, todos los ministerios. O sea, aquí el que gana llega con la impresión de que gana una parcela de tierra y ahí puedo hacer lo que me da la gana. Ahí puedo nombrar lo que me da la gana y no me importa en lo más mínimo lo que diga la gente. No importa si lo dices en redes, no importa si exiges más transparencia, no importa, o sea, lo que digan. Yo hago lo que me da la gana porque el que gana se lleva todo y se lleva la posibilidad de poder financiar su estructura política en los siguientes 4 años. Y eso es lo que realmente está afectándonos. Hoy en día que vivimos una pandemia, quizás se hace más notoria esa realidad, porque dinero que debe estar orientado para solucionar problemas críticos como educación, como salud en este momento, se tienen que desviar para pagar esa planilla, para pagar salarios suntuosos, para pagar una cantidad de gastos que tienen las entidades públicas que hoy definitivamente nos afectan. Y ya les digo, no específicamente en el caso de la Asamblea, eso lo estamos viviendo, Carlos, en todo el Estado en su conjunto. No solamente se trata de la Asamblea. Y yo creo que hay que comenzar a ver eso de manera integral, porque de esa forma lo están viendo las personas que llegan al poder. Y ya no estoy hablando de aquellos que llegan al poder porque se ganaron los votos, sino de funcionarios que son nombrados por aquellos que obtienen los votos y que terminan pensando que también son capataces de una parcela de tierra, Carlos. O sea, estamos realmente bastante complicados en ese país porque los valores están reversados. Todo está al revés. Trastocados. Y pongámoslo en una perspectiva de tiempo. No es algo ni nuevo, ni de ahora, ni del anterior. Es algo que lleva su buen rato y que se complica más porque luego la respuesta o el análisis es el A lo hizo, viene B y lo hace de nuevo y B dice que lo hace menos que lo hizo A. Sí. Entonces ahora un asunto cuantitativo que nos recuerda el dilema del tranvía suelto y cuántas personas va a matar si usted toca un switch y se va hacia un lado al otro. El principio es el mismo. El principio es que decimos el mismo discurso de que eso está mal, lo sabemos, hay conciencia de que está mal, sabemos que debe ser mejor, pero no se actúa en consecuencia. Y eso es lo grave, porque se afecta la credibilidad y la institucionalidad de todos, del sistema como un todo, no de individuos coyunturales que hoy están y mañana no están y los olvidaremos. El problema es cómo va a continuar. Yo tengo una gráfica, por ejemplo, que vi de Organismo Internacional cuando se compara la meritocracia en el servicio civil panameño, en un periodo. Panamá está en los renglones más bajos, uno de los cuartos, y no solamente llama la atención por lo bajo que está, sino que en un año que se le pidió data, ni siquiera envió data. Eso dice mucho. Es decir, ni siquiera envió, no la tenía, no pudo, llegó tarde, lo que fuera, no conozco la razón. Y en el otro, cuando le envió, la meritocracia en el servicio civil es baja, lo cual es muy lamentable porque ese funcionariado es clave, porque si no vamos a estar hablando siempre de esto y tratando de solucionar
hay que ir como al fondo del asunto, que es buscar contratar a los mejores, y estamos muy lejos de ello. Hay muy buena gente en el sistema que está allí, pero están un poco atrapadas en este lío que no le ven salida, ¿no? Todo, Carlos, Atenógenes y Flor, parte de la base de una distorsión de lo que debe ser la administración de la cosa pública. La primera distorsión es que llegué al poder. No, llegó a administrar la cosa pública, recibió un mandato. Usted ha recibido un mandato, usted no manda. Usted tiene que obedecer el mandato que usted recibió de quienes lo eligieron y rendir cuentas. En eso consiste una república. Por eso es que nos manejamos con una estructura que, a pesar de que en el papel es republicana, realmente parece más asimilarse a los estados feudales de Europa de los siglos XIII, XIV y XV. Y está provocando la frustración de mucha gente, ¿eh? Mucha gente joven que ni siquiera quiere trabajar en el Estado. Lo que hace entonces que en el Estado se quede con los peores, no con los mejores. Sí, yo tengo una duda y en verdad me la pregunto a cada rato, y es, entre peor estén las cosas, ¿más o menos gente decente va a querer entrar en política? ¿Más gente va a decir esto es una cochinada, no quiero entrar? ¿O más gente va a decir esto es demasiado cochino, hay que cambiarlo? Ese es un reto y una contradicción permanente a la ciudadanía. Por eso, Flor, no me cansaré de decir, hay que estar ejerciendo ciudadanía activa, y los ciudadanos tienen que hacerlo, y los medios de comunicación tenemos el deber de hacerlo. Claro. Y ahora les voy a leer cómo termina la declaración de Chapultepec que va a firmar el presidente de la República próximamente. Termina, la declaración de Chapultepec contiene 10 principios básicos sobre libertad de expresión y acceso a la información. Y termina con este párrafo. La lucha por la libertad de expresión y de prensa por cualquier medio no es tarea de un día, es afán permanente. Se trata de una causa esencial para la democracia y la civilización en nuestro hemisferio. No solo es baluarte y antídoto contra todo abuso de autoridad, es el aliento cívico de una sociedad. Defenderla día a día es honrar a nuestra historia y dominar nuestro destino. Nos comprometemos con estos principios. Eso es lo que va a firmar el presidente Laurentino Cortizo. Es un compromiso que va a firmar el presidente Cortizo en la sesión de la Sociedad Interamericana de Prensa, y que creo que de una forma u otra no debe quedar en letra muerta. Debe llevarse a la De alguna acción. otra forma, no, de ninguna forma de quedar en letra muerta. Sí, no, lamentablemente, porque sí, expresidentes lo han considerado como una forma de promover un falso interés en. Yo sí creo que debe haber un interés superior para firmarla, o sea, no es letra muerta. Debe haber un compromiso y avanzar en ese proceso, pero no puede ser que la firmes y al día siguiente vamos a seguir teniendo los mismos problemas. O sea, aquí se necesita transparentar, aquí se necesita acceso a la información. Yo creo que eso es clave, Carlos, si me permiten comentar, después de lo que leyó brillantemente Guido, yo solo diría amén. Y una pequeña frase separándola para que no se confunda, lo que él leyó es, hay que apoyarlo. Pero un joven de hoy, que no soy yo, un joven de verdad, diría, como dice James Baldwin, no puedo creer lo que dices porque veo lo que haces. Uh-huh. Entonces hay que centrar más, y contestando la pregunta filosófica de Flor, que es muy importante, ¿por qué estar en esto? La pregunta se contesta con otra pregunta. ¿Cómo no estar en esto? ¿Cómo dejar que todo se vaya al traste sin hacer nada y simplemente mirar desde la ventana o desde lejos? Entonces, la ciudadanía tiene que ser ciudadanía. ¿Por qué pasa lo que pasa? Porque puede pasar. Porque simplemente si la ciudadanía realmente no lo tolerara, no pasaría. Todos actuamos por incentivos que incluyen premios y castigos. Si sintiéramos que eso no debe hacerse, no se hace, porque todo caminaría. El problema es una combinación de pasividad y una combinación de frustración, resignación y de ventilar estos asuntos solo por algunos canales que son limitados si a la otra parte no le importa mucho. No, y el pensar también de igual forma que la política es para enriquecerse y no para servir, porque ese es el principio. Hay gente que ha hecho carrera en política en este país y lo ha hecho con decencia, lo ha hecho sin enriquecerse. Conocemos no solamente a diputados, conocemos también a funcionarios y conocemos también a gente que ha pasado por puestos de elección popular y no se han enriquecido.
siguen siendo y siguen manteniendo un mismo estilo de vida. Pero hace poco, nada más una semana en medio de la pandemia, vimos a un asesor de una entidad pública que apenas acababa de llegar al puesto y ya había cambiado su estilo de vida. Aquí hay más de 4 funcionarios o también funcionarios electos en puestos de elección popular que no aguantan una auditoría real y seria que se hiciese, que cambian su estilo de vida en un año o en meses solamente de haber llegado al poder. ¿Cómo pueden hacerlo? Es la gran pregunta. ¿De qué forma entonces trabajas esa carrera para enriquecerte? Es la gran respuesta que muchos encuentran en la política, y ese es parte del problema que tenemos. Atenógenes, y reflexionemos nada más un minuto tratando de ver las cosas de afuera. Ese ejercicio que has hecho es en sí mismo preocupante, que nosotros tengamos que buscar a los decentes vía excepción, que es que podamos mencionar que hay algunos buenos, cuando debía ser la regla, y buscar Exacto. a los incumplidores. Esto te dice todo de la distorsión en la cual ya estamos imbuidos y no nos damos cuenta. Si supuestamente, y no quiero pecar de bueno porque no lo soy, en el sentido de que la mayoría es correcta y hay las excepciones malas, no tendríamos que tratar de hacer esfuerzo de buscar ejemplos en cada puesto donde ha habido una persona que lo ha hecho no bien, que lo ha hecho como debe ser. Bien es otra cosa, bien es hacerlo todavía más. Es simplemente hacer lo que se supone que todos acordamos que había que hacer. Ni siquiera heroísmo, es el mínimo. Entonces es complicado, pero lo que debemos seguir es insistiendo, persistiendo, nunca desistiendo en que esto hay que cambiarlo si no nos gusta. Si no, se queda como está. No, y la única forma de cambiarlo es a través de cultura, de educación principalmente, para que la gente, aquellos que están corriendo a puestos de elección, como aquellos que escogen a los que corren a puestos de elección, entiendan dónde está el balance de poder, que es inexistente en Panamá, y segundo, por qué razón quiere ser un funcionario. Si quieres ser un funcionario es para servir a la ciudadanía, no para servirte del puesto, como ha ocurrido en los últimos años, en los últimos lustros, en las últimas décadas. Tuvimos una gran oportunidad en 1989, después de la invasión, hablamos mucho, dimos muchas vueltas. 30 años después, seguimos discutiendo sobre este mismo tema. Aquí no hay prueba superada. Y algunos dicen que el camino es la constituyente. Yo pienso que es mucho más profundo que cambiar las leyes del país. Es un asunto de actitud, y el juegavivo intrínseco en la cultura panameña también es un tema que debemos ir cambiando. Y si no lo hacemos definitivamente de la forma correcta, quizás puede llegar alguien tratando de vender sueños de opio y termina haciéndolo de la forma incorrecta. Ese lamentablemente es lo que puede terminar afectándonos. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias también a Guido Rodríguez por estar con nosotros. Flor Misrachi. Así terminamos Cuarto Poder aquí en Telemetro Radio. Ya viene el brunch. Saludos, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Flor.